F2. Bien, vamos a presentar en esta ocasión el modelo de Black-Scholes para la evaluación de opciones. Conforme ustedes habrán leído, le habrán dado lectura, esa breve introducción de cómo fue evolucionando este modelo, realmente este es un modelo, una ecuación continua, una ecuación diferencial estocástica que supone el comportamiento del subyacente S de manera continua y no discreta en el tiempo. Por lo tanto, si bien es menos flexible y más complejo matemáticamente hablando, van a ver que operativamente es mucho más fácil de calcular que el modelo binomial. Tiene la ventaja, sobre todo para alta densidad de datos, como es el caso de los activos financieros, ser el modelo preferido de valoración, y de hecho es el modelo que dio un poquito o explicó un poquito el cómo o el por qué en un mecanismo de caja cerrada podemos evaluar un call europeo y un put equivalente europeo al call que nosotros estamos evaluando. Básicamente los ingredientes que explican el valor de un call europeo no dejan de ser los mismos que los ingredientes que lo explican en relación a su valor terminal, su valor al vencimiento. El valor de un call es la diferencia entre el valor de cotización menos, en este caso, el valor actual del precio de ejercicio, puesto que estamos al inicio o durante la vida del contrato, ajustado por dos factores de riesgo que luego procederemos a explicar: el factor ND1 y ND2. Por lo tanto, ustedes hasta ahora, ¿qué conocen como datos que pueden extractar del mercado? El valor del precio del subyacente en el mercado, S sub 0, el precio de ejercicio que sale del contrato, y calcular su valor actual simplemente tomando como referencia la fecha de vencimiento y el tipo libre de riesgo. Lo que nos restaría es ver cómo obtenemos estos términos. Y básicamente estos términos se tienen que obtener de la siguiente manera, que son el factor de riesgo 1 y el factor de riesgo 2. Primero calculando D1, luego calculando D2, y luego calculando la distribución normal acumulada de D1 y la distribución normal acumulada de D2. Me voy a anticipar algo. D1 y D2, si lo quieren interpretar por ahora, sería como obtener una distribución normal acumulada, una Z de la distribución gaussiana, una Z1 y una Z2, para luego calcular con ese Z la distribución normal acumulada hasta SZ1 y la distribución normal acumulada hasta SZ2. Esa sería la interpretación estadística muy intuitiva. Entonces, vamos a calcular n de 1 y n de 2. N, como dije anteriormente, es la distribución normal acumulada. De 1, ¿cómo lo obtengo? De 1 es el cociente entre qué y qué. Es el cociente entre el logaritmo natural de este paréntesis, que está representado por la división o cociente entre el valor del subyacente sobre el precio de ejercicio, datos que sacamos del mercado y del contrato, más el tipo libre de riesgo, más la volatilidad al cuadrado, o sea, la varianza. Como vamos a tener como dato la volatilidad observada, va a ser la volatilidad por la volatilidad. Esto, la volatilidad al cuadrado, debemos dividirlo 2 o directamente podemos multiplicarlo por 0,5. Y ambos datos, tipo libre de riesgo y volatilidad, lo tenemos que proporcionar por el periodo de tiempo. Como vamos a ver a continuación ya en un ejercicio, por lo general este dato, tipo libre de riesgo, que son datos de mercado, y volatilidad vienen anualizados, expresados en base anual o referenciados a intervalos de tiempo anuales. Nosotros, si tenemos un contrato que dura 90 días, vamos a tener que proporcionar ambos valores. Estos valores van a incorporarse conforme nosotros los obtenemos, es decir, en base anual. Y la proporción la vamos a ubicar acá. Por ejemplo, si la tasa libre de riesgo anual es del 10% y la volatilidad al cuadrado es de 0,5 por 0,5% todo anual y el contrato dura 60 días, el ajuste viene aquí. Será 60 dividido 365 días y proporcionamos todo este paréntesis. Bueno, este numerador dividido la volatilidad, 0,50 en nuestro ejemplo anual, proporcionada por el lapso de tiempo. Sabemos que la proporción de la volatilidad, no de la varianza, es
aplicando la raíz cuadrada del tiempo proporcional. En nuestro caso, siguiendo con el ejemplo, si fuesen 60 días, sería la volatilidad por la raíz cuadrada de 60 dividido 365 días. Ya tenemos el D1 que, aplicado a la distribución normal acumulada, nos va a dar el primer factor de riesgo. Finalmente tenemos que calcular el D2. Bueno, bien, este D2 ¿a qué es igual? Es igual a este D1, obtenemos de aquí el resultado, menos este valor, el numerador, la volatilidad por la raíz de t, y obtenemos D2. Obtenido D2, este implica que calculemos, sería un Z2, la distribución normal acumulada de este D2, y como vamos a ver ahora en el ejemplo, básicamente el valor del subyacente por el término ND1 que calculamos menos el valor actual del precio de ejercicio por el término ND2 arroja el valor del call. ¿Qué ejemplo vamos a ver? Este, pero directamente en una planilla de cálculo, que es el mismo ejemplo que estábamos utilizando cuando nosotros estábamos calculando el método binomial para un periodo utilizando las tres alternativas de cálculo. ¿Recuerdan? Probabilidades neutrales al riesgo, carteras libres de riesgo y cartera réplica. Ahora vamos a evaluar el mismo call con Black-Scholes Call. Básicamente es un contrato con vencimiento agosto, 90 días. Nosotros nos paramos el 17 de mayo para su evaluación. Los datos refieren al ejercicio 2019. El contrato es de la empresa Texar. Un call con precio de ejercicio 12,30 por contrato. Y el valor del subyacente al 17 de mayo es 13,20. El tipo libre de riesgo, tasa libre de riesgo BIBAR anual, es del 53%, que proporcionada daba ese 11,09%. El periodo de tiempo, como son 90 días, la fracción que representa 90 días sobre un año, 365 días, es 0,24. Y el sigma para un año es de 51,92%. Este sigma, es decir, volatilidad anual, fue extraída directamente de los datos publicados por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en donde mide la volatilidad para 40 ruedas, la histórica, y la anualiza, la multiplica por la proporción que representa la raíz cuadrada de 365 dividido 40. Bueno, bien, con todos estos datos estamos en condiciones de calcular el valor del call aplicando la fórmula de Black-Scholes Call. ¿Qué tenemos como dato? S, 13,20, X, 12,30, tipo libre de riesgo y la proporción que representa para calcular el valor actual de X, y la volatilidad, sigma. Este es el dato neurálgico para calcular D1 y calcular D2. Vamos a empezar a calcular D1. Aquí está explayada la ecuación. Básicamente D1 ¿a qué equivale? Al logaritmo natural en el numerador de S sobre X, siendo S 13,20 y X 12,30, más el tipo libre de riesgo. Dijimos que aquí directamente introducimos los datos anualizados sin proporcionar. El tipo libre de riesgo 0,53 más, en vez de dividir por 2, lo multiplicamos por 0,5 más 0,5 por 51,92 por 51,92. Es la volatilidad al cuadrado, que es lo mismo que la varianza. Bueno, este término, este paréntesis en el numerador, que es el tipo libre de riesgo más la volatilidad al cuadrado, lo proporcionamos por t, es decir, lo multiplicamos por B5, que es 0,2465, que representaría la fracción de 90 días sobre 365. Todo este numerador lo dividimos por la volatilidad, bien, que es 0,51 o 51,92 multiplicado por 0,2465, que es la raíz de, multiplicado por la raíz de 0,2465, que es la raíz de la proporción de tiempo que dura este contrato, 90 sobre 365. Perfecto, ya tenemos el primer componente, D1. El segundo componente, D2, ¿a qué equivale? Equivale a D1, 0,9097, menos la raíz de B5, B5 es 0,2465 por la volatilidad, 51,92. Aquí está la ecuación desarrollada y aquí está la otra ecuación de D1 desarrollada. Bueno, ahora tenemos que calcular la distribución normal estándar.
vamos aquí. Como ustedes se podrán imaginar, la distribución normal estándar de D1 es todo el área de D1 hasta menos infinito. Esto, como es una variable z, la podemos calcular por una tabla tradicional, y lo mismo vale para D2, sería todo el área desde D2 hacia menos infinito. Nosotros vamos a utilizar el aplicativo Excel en este siglo XXI, que ya data de 30 años este aplicativo, pero nos da a través de una función de distribución normal estándar directamente la frecuencia acumulada de D1 y de D2. A ver, la función, que es una función vieja, más distribución normal estándar, que nosotros podemos utilizar, vamos a ponerlo así. Si van a la ayuda, les explica que devuelve la función de distribución normal estándar acumulativa. El acumulado devuelve la probabilidad de este área acumulada. La distribución tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, pues estamos trabajando con la variable estandarizada, el Z1 y el Z2, que en este caso sería un D1 y un D2. En lugar de emplear las tablas, utilizamos esta función. Perfecto. Entonces, el argumento lógico es igual a o más dist norm stand de D1, distribución normal estándar de D2, y automáticamente tenemos los valores. ¿Qué resta para terminar de calcular el valor del call? Aplicar la ecuación. ¿Qué ecuación? La que nosotros vimos en la presentación. Tenemos el valor de S, tenemos calculado el valor actual del precio de ejercicio, tenemos N de 1, primer factor de riesgo, tenemos N de 2. $13,20 por N de 1, 0,8185, menos $12,30 por, vamos a calcular su valor actual, el exponencial, tiempo continuo del tipo libre de riesgo 0,53 proporcionado por el tiempo 0,24 por el N de 2, 0,74. Esto nos da 2,79. Un valor, en este caso, si se quiere similar, de 2,79 a las tres maneras de calcular, según el modelo binomial, para un periodo, este contrato. Fíjense en cómo yo aquí, para no hacer bastante lío, ya le había dado el tipo libre de riesgo bybar proporcionado, que era 1 más 0,53 por elevado a la 90 sobre 365. Para trabajarlo, obviamente, en tiempo discreto. Opa, volví al mismo punto. Aquí está. Y allí obtenemos el valor del call. Por lo tanto, no hay mucha más vuelta para calcular un call bajo el modelo de Black-Scholes, un call que parte de suponer un comportamiento continuo de la variable aleatoria y trabaja con ecuaciones diferenciales estocásticas en un modelo cerrado muy utilizado por los traders porque se basa en ese principio de paridad put-call, que ahora, en la próxima filmina, en la próxima clase, vamos a ver cómo calcular el valor de un put por Black-Scholes, cómo interpretar el menos N de 1, menos N de 2, que ahora se transforman por la posición corta que adopta un put, cómo calcularlo a través de la ecuación de paridad put-call y básicamente la interpretación teórica del N de 1 y el N de 2.